misterio, terror y lo desconocido vive entre nosotros. Bienvenidos a Sombras Ocultas, Vecinos Extraños, Misterios Oscuros. 3 historias reales que te harán dudar de todo. Historia 1. Me llamo Garrett, y esto ocurrió cuando estaba en segundo año de universidad. Como no conseguí alojamiento en el campus después del primer año, tuve que buscar otra opción. Terminé alquilando en una cooperativa conformada por 3 casas cerca del campus. No era el lugar ideal, pero era barato y no tenía muchas alternativas. Además, tenía una bicicleta, así que el tiempo extra de viaje no me molestaba. La mayoría de los residentes eran estudiantes jóvenes como yo, pero había algunas excepciones. Algunos exalumnos, 1 o 2 asistentes de cátedra y algunas personas mayores que estaban por graduarse. Sin embargo, quien más llamó mi atención fue una mujer mayor que vivía en una de las otras casas. Parecía tener unos 50 y tantos años, aunque su aspecto la hacía ver un poco mayor. Tenía el pelo canoso y caminaba con cierta cojera, como si sufriera de una lesión en la espalda. Era muy reservada, casi nunca hablaba y siempre tenía una expresión vacía en el rostro. Supuse que tenía alguna conexión con la universidad. Tal vez era profesora o exalumna, pero nadie me lo confirmó y tampoco pregunté. La primera vez que noté algo extraño fue en la cocina común. De por sí, ya era raro verla ahí, porque las otras 2 casas tenían su propia cocina, así que no entendía por qué pasaba tanto tiempo allí. No cocinaba, no comía ni hablaba con nadie. Solo se quedaba de pie, observándonos en silencio, mientras el resto preparaba la cena y escuchaba música. A veces me cruzaba con su mirada y tenía la sensación de que me estaba observando a mí en particular, aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación. Nadie parecía reconocerla ni interactuar con ella, lo que también me resultó extraño. ¿Acaso sabían algo que yo no? Unos días después, estaba en mi habitación haciendo tarea cuando la vi de nuevo. Miré por la ventana y allí estaba, mirándome fijamente. Lo inquietante era que no estaba en la acera, sino parada en medio de la calle. Era de noche, hacía frío, y ella simplemente se quedaba ahí, inmóvil. No estaba seguro de si miraba mi ventana o la casa en general, pero sentía que me observaba directamente. No sé por qué lo hice, pero le saludé con la mano en un intento de ser amable. Me arrepentí al instante. No me devolvió el saludo. En cambio, dio unos pequeños saltos, como si estuviera emocionada, y luego salió corriendo hacia otra casa, probablemente la suya. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo la había reconocido, sino que además había confirmado que había estado mirando mi habitación todo ese tiempo. Y aunque no fuera así, ahora sabía exactamente cuál era. Esa noche le pregunté a uno de mis compañeros de piso sobre ella. Me dijo que esa mujer siempre había estado ahí y que lo mejor era ignorarla, como hacían los demás. Pregunté más, pero él realmente no sabía mucho. Solo repetía lo que alguien más le había dicho cuando se mudó. Su respuesta no me convenció, así que seguí preguntando hasta que obtuve algo parecido a una explicación. Una de las personas mayores que vivía en su casa me dijo que estaba relacionada con la universidad y que era algo excéntrica, pero que nunca había mostrado signos de violencia ni agresión. Le pregunté por qué a nadie parecía parecerle tan extraño su comportamiento,
y me explicó que ellos no podían decidir quién vivía allí, ya que eso dependía del administrador de la propiedad. No quedé del todo satisfecho con esa respuesta, pero no había mucho que pudiera hacer, así que intenté olvidarlo. Pero entonces todo empeoró. Una noche salí de mi habitación y casi choqué con ella. Estaba parada en el pasillo, justo frente a mi puerta. Literalmente salté hacia atrás del susto. Eran más de las 12 de la noche de un martes. La casa estaba en completo silencio y ella simplemente estaba ahí. No dijo nada. Apenas reaccionó. Solo se dio la vuelta y se alejó, como si yo fuera el que la estaba molestando a ella. No voy a entrar en detalles, pero ese no fue el único incidente. Hubo varias situaciones similares en las que la encontré en lugares donde no debería estar, o haciendo cosas que no tenía sentido que hiciera. En algún momento perdí la llave de mi habitación. Las 3 casas antes habían sido parte del mismo hotel, por lo que cada habitación tenía su propia cerradura y llave. Aunque la mayoría dejaba la puerta sin llave, yo no podía dormir tranquilo sabiendo que alguien podía entrar a mi cuarto. Perderla fue un gran problema para mí. Tenía una de repuesto, pero tendría que hacer una copia, y en ese momento era una molestia que no podía permitirme. Unas noches después, me desperté de repente en medio de la noche. Al principio no sabía por qué, hasta que lo oí. Un golpeteo suave venía de mi armario, cada 20 segundos, o eso parecía, como si algo se moviera detrás de la puerta, como si algo se deslizara dentro de mi armario. No soy de los que se asustan fácilmente, y definitivamente no soy de los que se quedan indefensos en una situación de peligro, así que iba a enfrentar esto yo mismo. Me levanté de la cama en silencio y respiré hondo. Caminé lentamente hacia el armario, tratando de controlar mi respiración. Mi corazón latía cada vez más rápido. Abrí la puerta del armario de golpe y grité como un loco, justo como esperaba. La mujer estaba allí. Tenía una de mis corbatas enrollada alrededor del cuello y los ojos desorbitados. En su otra mano sostenía un cuchillo de cocina. Mi grito debió asustarla, porque antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, con el cuchillo en alto. Grité de nuevo, pero esta vez no fue fingido. Fue un grito de puro terror. La derribé al suelo y logré desarmarla con relativa facilidad, ya que era pequeña y frágil. Sin embargo, eso no hacía la situación menos aterradora. Pateó, luchó y me mordió mientras la inmovilizaba contra el suelo. No dejaba de gritar, así que yo también grité pidiendo ayuda. Escuché portazos y a mis compañeros de piso corriendo por el pasillo. Mi amigo Lee fue el primero en ayudarme. Entre los dos la sujetamos hasta que alguien llamó a la policía. El resto de la noche fue un caos. La policía llegó rápidamente y la arrestó en el acto. Para ese momento, ella había dejado de gritar, pero se negó a decir una sola palabra, lo cual hizo todo aún más inquietante. Cuando la registraron, encontraron la llave de mi habitación en su poder. ¡Qué sorpresa! Unas semanas después, obtuvimos respuestas sobre quién era. Resultó ser la hermana del administrador de la propiedad. Él la había estado dejando entrar sin que yo lo supiera. La mujer tenía graves problemas de salud mental y, en lugar de recibir la ayuda que necesitaba, su hermano la había escondido en una de las habitaciones desocupadas. Al final, el administrador fue arrestado por negligencia y muchas otras cosas,
con justa razón. Honestamente, lo culpo más a él que a ella. Siento lástima por ella, pero eso no borra el hecho de que intentó matarme. Esa noche podría haber perdido la vida. No tengo idea de por qué estaba tan obsesionada conmigo específicamente, pero solo espero que algo así no vuelva a pasarme nunca. Me graduaré pronto, y aunque voy a extrañar la universidad, sé que no podré recordar mi tiempo aquí sin pensar en esto. Historia 2. Esta no es exactamente mi historia, pero fui testigo de todo lo que pasó, así que la cuento de todos modos. He vivido en una modesta casa de 2 pisos con mi esposo, Benjamin, durante casi 20 años. Nuestros hijos ya hicieron sus vidas y no podría estar más orgullosa. El año pasado, alguien se mudó a la casa de enfrente, lo cual fue un alivio, porque me estaba cansando de ver una casa vacía todo el tiempo. Estoy jubilada, así que paso mucho tiempo en mi porche tejiendo, leyendo y disfrutando del tiempo con mi esposo. También escucho muchos podcasts de crímenes reales o simplemente pongo música. El nuevo vecino era un joven de 20 y tantos años. Conducía un BMW caro y siempre vestía ropa llamativa, así que pensé que o tenía mucho dinero o estaba fingiendo. No quiero dar una impresión equivocada. En realidad, era muy amable. Se presentó a los pocos días. Se llamaba Quinn y había terminado la universidad hacía algunos años. Como sospechaba, era un chico inteligente y se llevó muy bien con Benjamin. Se reían y hablaban de deportes. Benjamin incluso compartió historias de su juventud que no había contado en años. Quinn nos dijo que trabajaba en la industria del entretenimiento, haciendo trabajos freelance para una personalidad de Internet. No entendí bien a qué se refería, pero parecía lucrativo. Se notaba que tenía dinero, como ya dije. También hablaba de inversiones y acciones con Benjamin. En general, parecía un buen muchacho. Durante los primeros meses, todo fue normal. Como pasaba mucho tiempo en mi porche, Quinn me saludaba cuando salía de su casa y yo siempre le devolvía el saludo. No recuerdo exactamente cuándo, pero empecé a notar que la misma chica iba a su casa de vez en cuando. Conducía un pequeño descapotable blanco y era una joven rubia muy bonita. Para ser franca, el tipo de chica con la que esperarías que estuviera alguien como Quinn. Se vestía de manera un poco escandalosa, algo que no aprecié del todo. Pensé que era su novia o que quizá le cuidaba la casa cuando él no estaba. Tenía su propia llave, así que tenía sentido que se volviera una visitante habitual. 1 o 2 veces por semana veía llegar su coche cuando Quinn no estaba. Ella entraba, se quedaba un rato y luego se iba. No entendía bien qué hacía, pero hoy en día los jóvenes salen de otra manera. Así que me guardé mis pensamientos. Una noche los vi juntos. Quinn entró en su cochera con ella en el asiento del copiloto, lo que confirmó que era su novia, tal como yo había asumido. Pero poco después de ese día, las cosas empezaron a ponerse tensas. Al menos eso parecía. Una tarde, estaba fuera cuidando mi pequeño jardín cuando oí gritos desde el otro lado de la calle. Quinn y la chica estaban en la cochera gritándose. No entendía de qué discutían, pero no hacía falta. Ella no paraba de levantar las manos, prácticamente escupiéndole. Parecía que iba a golpearlo. Al final, se subió al coche, dio un portazo y salió disparada por la calle. Quinn negó con la cabeza y volvió a entrar. Creo que ni siquiera me vio.
Pensé que era una pelea de amantes. Cada pareja pelea y no me correspondía entrometerme. No era bienvenido, pero luego volví a ver el coche de esa chica delante de Brandon de su casa cuando él no estaba. No una, ni dos, sino varias veces. Se lo dije a Benjamin y me dijo que era de mala educación fisgonear y que simplemente dejara al pobre chico solo, con lo que estuve de acuerdo. Pero luego llegó la noche en que todo se descontroló. Benjamin y yo estábamos dormidos cuando nos despertamos con las sirenas a todo volumen. Salimos corriendo y nos unimos a los vecinos que habían salido a ver qué pasaba. La casa de Quinn estaba llena de coches de policía y una ambulancia. Vimos cómo los policías salían de su casa con esa chica esposada. Ella no se resistió ni gritó, simplemente aceptó lo que estaba pasando y miró al frente con una expresión vacía. Vimos que sacaban a Quinn corriendo en una camilla. Estaba hecho un desastre y me quedé sin aliento al verlo. No lo vimos durante una semana después de eso. Estaba muy preocupado cuando finalmente regresó. Benjamin y yo nos acercamos a ver cómo estaba. Nos dejó entrar sin dudarlo y nos lo contó todo. Al parecer, esa chica, llamada Ellie, lo había confesado todo, facilitándole las cosas a la policía. Para empezar, no se suponía que tuviera la llave de su casa. Le había robado la de repuesto e hizo una copia sin que él lo supiera. Según él, empezó a pedirle cosas: cenas elegantes, joyas, viajes caros. Cuando él dudaba, se volvía posesiva y se enfadaba. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir cuesta abajo en su relación cada vez que ella aparecía sin avisar en su casa. Él no sabía que ella tenía acceso a su ubicación a través de su teléfono, algo que yo ni siquiera sabía que fuera posible. Había revisado todas sus cosas, pero lo peor de todo era que había puesto cámaras ocultas en su habitación. Cada vez que volvía a su casa cuando él no estaba, cambiaba las pilas de las cámaras y se aseguraba de que siguieran funcionando. La discusión que oí fue el intento de Quinn de romper con ella. Ella se negó y Quinn aceptó a regañadientes irse de vacaciones. Ellie lo había visto todo a través de las cámaras y la noche siguiente fue a su casa con un cuchillo. No voy a explicar el resto, ya entiendes. De alguna manera, Quinn logró llevarla a los terrenos, pero no antes de que ella lo lastimara gravemente. El médico dijo que estaba a punto de necesitar cirugía o morir. Benjamin y yo intentamos consolarlo, pero estaba visiblemente conmocionado. Lo último que dijo antes de irnos fue que había aprendido la lección sobre presumir de su dinero, especialmente con chicas guapas. Se mudó poco después. Dijo que ya no se sentía seguro en esa casa y que su ex tenía un montón de amigos, como ella, y que no se sentía cómodo con la idea de que pudieran saber dónde vivía. Nunca lo volví a ver. Le pido a Dios que esté bien. Nadie debería tener que pasar por algo así, especialmente alguien tan joven como él. Historia 3. Cuando me mudé a mi nuevo lugar, solo buscaba un nuevo comienzo. No entraré en detalles, pero digamos que tuve una mala situación con un ex que dificultó quedarme en mi antigua ciudad. Me encontré con algo de dinero temprano en la vida y tomé algunas malas decisiones sobre el tipo de mujeres con las que me rodeaba. Aprendí la lección. El vecindario al que me mudé es muy bonito, con poca delincuencia, tranquilo, principalmente familias. Las casas aquí están muy espaciadas,
lo cual fue en parte lo que me atrajo allí. Pero por alguna razón, la propiedad de al lado está mucho más cerca que la mayoría de las otras propiedades entre sí. Y por cierto, esa casa de al lado es enorme. Cuando la vi por primera vez, pensé que podría caber fácilmente una familia de 10. Honestamente, eso es lo que asumí al principio. Una familia grande vivía allí, bisabuelos y todo. Pero no podría haber estado más equivocado. Aunque intenté ser discreto, no iba a ser un vecino grosero. Me encargué de presentarme a todos en el vecindario por la razón que fuera. Decidí presentarme a mis vecinos de Next Door. No podría explicarte por qué. Todos los demás que conocí parecían muy amables y genuinos. Diría que el 90% eran padres de niños pequeños. Y sí, todos eran un poco intimidantes, simplemente por lo exitosos que parecían ser. No estaba muy seguro de cómo un chico más joven como yo se integraría fácilmente en una comunidad así, pero eso era más una preocupación personal. Cuando conocí a mi vecino de al lado, mi batería social estaba casi agotada por haber pasado el día charlando con desconocidos. Sabía que si volvía a casa, nunca iba a estar tan motivado para conocerlos. Así que simplemente me armé de valor y caminé por su camino de entrada. Me había acostumbrado a que me saludara alguien de mediana edad. Así que cuando un chico, de aspecto joven con un mullet, abrió la puerta, me quedé un poco sorprendido. Parecía incluso más joven que yo, lo cual definitivamente fue una sorpresa. Me recuperé rápidamente y seguí adelante con mi discurso sobre el vecindario. Mientras hablaba, me dirigió una gran sonrisa y de hecho me interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar y dijo algo como: «Vaya, alguien que nació en mi década. ¡Qué grata sorpresa!». Me reí y le dije lo mismo, desahogándome con él sobre lo fuera de lugar que me sentía siendo un soltero de 20 y tantos entre tantas familias con hijos. Me dijo que no me preocupara y que la mayoría de la gente que vivía aquí era reservada, lo cual fue un alivio. Se presentó como Damon y me dijo que debería pasar a tomar algo algún día. Me encogí de hombros y dije: «¡Rayos! ¿Por qué no ahora mismo?». Esperaba que se riera y me invitara a pasar, aunque miró por encima del hombro como si estuviera escaneando su sala de estar, y luego se giró hacia mí diciendo que ojalá pudiera, pero que estaba ocupado trabajando. Le pregunté a qué se dedicaba porque parecía una pregunta normal después de lo que dijo, y dejó caer un poco la sonrisa después de darme una mirada extraña. Se rió y solo dijo «finanzas», pero no dio más detalles, lo cual me pareció un poco raro. Le dije que estaba bien y le pregunté si tenía compañeros de piso. Para mi sorpresa, me dijo que vivía solo, lo cual me pareció una locura dado lo grande que era la casa. Charlamos un rato más y me dio su número antes de volver a entrar. Me emocionaba que alguien de mi edad viviera allí, sobre todo porque parecía un tipo muy tranquilo, pero no podía superar lo raro que era que alguien como él viviera solo. Sí, sé que yo estaba haciendo básicamente lo mismo, pero hay que tener en cuenta que mi casa no era ni la mitad del tamaño de la suya. Volví a casa y seguí con mi vida. Eso fue hace unos 6 meses. Durante unas semanas, después de eso, no pasó nada realmente importante. Le escribí a Damon unos días después de que me diera su número para intentar arreglar algo, pero siempre se quejaba de lo ocupado que estaba y de lo mucho que lamentaba que no pudiéramos quedar.
Al final, me di por vencido, no de forma hostil, sino con un toque de «tú haces lo que quieres». Definitivamente no soy de las que se rinden. Al contrario, para alguien que parece desinteresado, nunca vi a nadie entrar ni salir de casa de Damon. Ni visitas, ni fiestas, ni chicas, ni nada. Ni siquiera le trajeron comida para llevar, lo cual me resultó extraño porque su coche siempre estaba en la entrada. De verdad que no sabía qué comía porque, literalmente, nunca lo vi salir de casa. El tipo vivía como un fantasma. Trabajo desde casa y la oficina está en el 3er piso, con vistas a la propiedad de Damon. Si te preguntas cómo sabía tanto sobre sus hábitos de vida, sé que suena obsesivo y un poco espeluznante, pero su casa también estaba a la vista de mi monitor. Así que no pude evitar mirar de vez en cuando. Una noche, un miércoles por la noche, recuerdo claramente que me desperté alrededor de las 2:00 am con música alta. Duermo con las ventanas abiertas, así que probablemente así fue como me desperté tan fácilmente. Al principio pensé que lo estaba imaginando o que era parte de un sueño realmente vívido, pero me equivoqué. Salí de la cama, me asomé por la ventana y allí estaban unos 7 coches alineados en la entrada de la casa de Damon. No había duda de que estaba de fiesta. No me malinterpretes, no soy de los que se quejan del ruido. Ya he estado en bastantes fiestas, pero era mitad de semana y el volumen era una locura. Pensé en ir a llamar y pedirle que bajara el volumen. Me puse una sudadera y me acerqué. Era una fiesta en toda regla. Eso se veía desde fuera. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Saqué el móvil para escribirle a Damon, pero decidí no hacerlo sabiendo que probablemente me ignoraría y me daría alguna excusa absurda. A la mañana siguiente volví a llamar a la puerta con más fuerza, esta vez sin éxito. Busqué el pomo casi esperando que estuviera cerrado, pero para mi sorpresa, la puerta se abrió de golpe. Lo primero que vi fue una pila de zapatos en el recibidor, al menos 10 pares, pero algo no encajaba. Literalmente no había nadie. Me acerqué más, esperando ver gente en la sala o en la cocina, pero estaba completamente vacía. Ni siquiera quedaban bebidas. Podía oír a la gente por encima de la música que sonaba de fondo, pero cuando presté más atención, me impactó de golpe. Ni siquiera era música. Era una grabación literal de gente riendo, gritando y chocando copas. Toda la fiesta era un montaje, pero eso no tenía sentido. Para mí, seguía sin explicar lo de los zapatos ni los coches. Había gente en la casa, eso era seguro. Debería haberme dado la vuelta en ese momento, pero necesitaba saber qué pasaba. Me moví discretamente por la casa hasta que vi una puerta entreabierta. La abrí con cuidado y bajé al sótano. No sé cómo lo supe, pero algo me decía que lo que buscaba estaba abajo. Estaba oscuro mientras bajaba las escaleras, salvo por una luz tenue que venía de algún lugar que no podía ver. No había razón para bajar, lo sabía, pero lo hice de todos modos. Llegué al pie de las escaleras y miré a mi alrededor. La luz venía de otra puerta, más profunda en el sótano. Me acerqué sigilosamente y al acercarme, comencé a percibir otro ruido que no había podido oír antes, por encima de la música. Sonaba casi mecánico. Era un chirrido rítmico y pesado.
como de maquinaria pesada o una sierra circular. Me acerqué un poco más para ver por la rendija. Había 3 personas allí, de pie, mirando al otro lado de la habitación, algo que estaba fuera de la vista. Todos parecían mayores, bastante mayores que Damon. Llevaban ropa de trabajo resistente, gafas protectoras y guantes de goma gruesos. También me di cuenta de que usaban botas de trabajo. Aunque había visto todos esos otros zapatos arriba en otras circunstancias, habría asumido que eran obreros de la construcción. Tenía muchas ganas de ver qué miraban, pero estaba demasiado lejos. Después de unos segundos de estar allí, empecé a percibir un horrible olor a lejía o algún tipo de solución de limpieza. Eso fue lo que me hizo sentir un nudo en el estómago, como si mi vida corriera peligro. No puedo explicarlo. Me giré para irme, intentando ser lo más silencioso posible. Mientras volvía a las escaleras, la luz detrás de mí se atenuó de repente, como si alguien hubiera cerrado la puerta. En realidad, no oí la puerta por encima de la música, pero la sentí. Subí corriendo las escaleras tan rápido como pude. Corrí por la casa y salí por la puerta principal. No corrí directamente a mi casa. Salté mi propia valla y llegué al patio trasero. Entré por la puerta lateral y la cerré con llave. Mi pecho latía con fuerza, pero bajo ninguna circunstancia podía dejar que Damon o ninguno de esos otros tipos supieran que había estado husmeando. Me recuperé. Subí a mi oficina, asegurándome de que todas las luces estuvieran apagadas. Me agaché bajo la ventana y eché un vistazo a la casa de Damon. No había nadie, pero unos minutos después, la puerta principal se abrió de golpe y salieron como 8 tipos, escudriñando el patio, la entrada y la calle. Pero Damon no estaba con ellos. Me di cuenta porque todos parecían mayores, como los primeros que vi. Algunos parecían estar discutiendo, pero no entendí qué decían. Uno de los hombres empujó a otro y pensé que iban a empezar a pelear en la calle, pero no lo hicieron. Al final, todos volvieron a entrar y la música paró poco después. Me quedé de pie junto a la ventana, intentando entender lo que acababa de pasar. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? La música ya no sonaba y no había ningún delito real que pudiera denunciar. Lo que no entendía era cómo ninguno de mis otros vecinos había tenido un problema con la música alta, sobre todo porque la mayoría tenían hijos. Pensé que si la hubieran oído y llamaban a la policía, Damon sabría que era yo. Y los zapatos. No tenía ni idea de qué significaban. La gente que había visto llevaba botas. Trajeron pares de zapatos extra para dejarlos en el recibidor. Tenía demasiadas preguntas y no sabía qué hacer, así que me fui a la cama. A la mañana siguiente, me desperté y miré por la ventana de mi habitación. Todos los autos se habían ido, incluido el de Damon. Subí las escaleras para intentar hacer algo de trabajo, pero no podía concentrarme, y me encontré mirando la casa de Damon cada 5 segundos después de unas horas sin que su auto estuviera allí. Decidí dar un paseo, en parte para despejarme, pero sobre todo para echar algunas miradas discretas por sus ventanas. Sin embargo, pasaron los días y Damon seguía sin regresar, o al menos su auto no lo hacía. Estaba desconcertado con cada día que pasaba. Todavía no podía entender cómo mis otros vecinos habían podido dormir con todos los ruidos esa noche, así que directamente les pregunté. Fui a algunas casas y les pregunté
si habían escuchado la fiesta de hace unas noches. Nadie sabía de qué estaba hablando, incluso después de que les dijera de qué casa venía y qué tan tarde era. Pensé que me estaba volviendo loco. Eso fue hace unos meses. Lo curioso es que Damon todavía no ha vuelto, y está claro que nadie le está dando mantenimiento a su casa, ya que el césped está empezando a crecer mucho, y hay un montón de paquetes intactos apoyados en su puerta principal. No sé qué pensar de esto. Puede que no sea nada, pero siento que nadie se tomaría tantas molestias para ocultar lo que estaban haciendo en la fiesta, a menos que fuera algo ilegal. Pero, ¿de verdad la gente que se toma tantas molestias olvida algo tan importante como cerrar la puerta principal? Quizás eso es lo que esos tipos habían estado discutiendo. La verdad es que no tengo ni idea. Y el hecho de que a ninguno de mis otros vecinos pareciera importarle me hace pensar que estoy involucrado en una gran conspiración o algo así. Sé que solo estoy siendo paranoico, pero tengo tantas preguntas sin respuesta para cuando Damon regrese, si alguna vez lo hace. Estoy debatiendo si debería ir y preguntarle directamente. Si te gustó este viaje a lo paranormal, no olvides dar like y suscribirte. El misterio nunca termina. Pronto nos volveremos a ver.